Lo que escucharán a continuación ya lo hemos presentado aquí. Hay que seguirlo haciendo. Usted ayúdenos a compartir, porque esta chica que habla y que de una manera magistral y muy clara le explica al oyente cómo es la estrategia de esta plaga de la recua esta del Foro de Sao Paulo. Ese Petro, esos delincuentes de Venezuela, ese Diosdado, ese Maduro. Confiemos mejor que esa negociación que dice Jaime Bailey que están haciendo para sacar a ese delincuente del poder en Venezuela se dé. Es la esperanza para que la gente en el vecino país tenga tranquilidad. Toda esta gente que pretende con el cuento de la justicia social, esa cantidad de demagogos, de populistas, de mentirosos, que hablan de la igualdad, pero en el caso de la mondonguera aquí, ella viaja en helicóptero mejor. Y los que la apoyan a ella, comiendo mierda. Y ella sigue en su helicóptero y sigue en sus parrandas y sigue en su derroche. Esa es la igualdad que promueven. Los que viven sabrosos son ellos. Llegan al poder a enriquecerse, a delinquir y a no querer soltar el poder nunca más. Y se inventan una cosa y la otra para continuar. Estrategias, maniobras. Esto es lo que promueve don Rafael Correa, el indígena Evo Morales. Toda esa raíz sembrada desde Cuba con los Castro, ya la sembraron y qué problema para liberarnos de eso. Nos toca evitar que países que no hemos caído hasta ahora, aquí tenemos 2 años, para que no nos suceda. Y desterrar a esa rata que tenemos aquí. Hay que difundir, explicarle a la gente, hablarle. Este video es maravilloso. Es otro de esas joyas que están en las redes sociales y de las cuales usted debe tener conocimiento. Para que se alimente de sabiduría e inteligencia para no caer, para no dejarse enredar y no dejarse confundir, no dejarse embaucar. Porque esos son culebreros, son embaucadores. Es gente que engaña y manipula y llega de manera muy tranquila y se le va metiendo por los laditos. Y lo adoctrinan y lo empendejan y lo llevan a ese mundo oscuro del tal socialismo del siglo XXI. Veamos cómo están allá los vecinos de Venezuela, mirando a ver cómo se deshacen de esa recua asquerosa de Maduro y toda esa plaga. Aquí también lo haremos en Colombia. Y nos tenemos que preparar y desde ya, trabajando ya, entre todos, de la mano, por liberar nuestro país y salvarlo de esta plaga petrista que ha hecho en apenas 2 años muchísimo daño. Recuperaremos nuestro país. Escuchemos, aprendamos, adquirir conocimiento es fundamental para lograrlo y salvar nuestra patria colombiana. Si todavía tienes dudas de que tu país está transitando el mal llamado socialismo del siglo XXI o comunismo castrochavista, o piensas que lo que pasa en Venezuela no podría pasar en tu país, existen varios síntomas que deberías conocer. ¿Te lo digo o no te lo digo? ¿Te lo digo o no te lo digo? Te lo digo. Lo primero que debes saber es que los venezolanos tampoco creíamos que lo que pasaba en Cuba nos podría llegar a pasar, pero pasó. Tenemos que estar muy alerta porque el modelo bolivariano castrochavista madurista muta, se transforma adaptándose a la idiosincrasia de cada país. Ya no usan la fuerza para tomar el poder porque dicen que se ve mal, pero sí para mantenerse. Ingresan al poder utilizando nuestras herramientas democráticas para luego manipularlas a favor del modelo. Modifican la Constitución, destruyen las instituciones y establecen el piso jurídico para convertir lo ilegal en legal y lo legal en ilegal. Destrucción económica, política, social, familiar, moral, destrucción del lenguaje. Desacreditan, subestiman y menosprecian el esfuerzo del trabajo real, la preparación, la educación. Te hacen creer que el mérito no es importante, que ganarte las cosas con tu propio esfuerzo no tiene ningún sentido. Trazan una línea para dividir a la población entre ricos y pobres e incentivan el odio entre clases. Siembran caos y división para poner a pelear sindicatos contra empresas, mujeres contra mujeres, mujeres contra hombres, hijos contra padres, alumnos contra profesores, civiles contra uniformados, capitales contra provincias, ciudades contra pueblos, marchas y contramarchas y hasta veganos contra carnívoros. Te repito, entran al poder utilizando nuestras herramientas democráticas para luego manipularlas a favor del castrochavismo madurismo.
Destruyen el aparato productivo, acosan a la empresa privada y expropian. Establecen un control cambiario con distintos tipos de cambio que distorsiona completamente la economía. Impregnan de ideología política a las instituciones que deberían ser imparciales, como la justicia, la policía, la educación, las Fuerzas Armadas y hasta el Consejo Nacional Electoral. Y cuando esos organismos no se alinean con su ideología, crean organismos paralelos, como embajadas paralelas, alcaldías paralelas, colectivos armados, milicianos y paramilitares. Y para ello, previamente desarman a la población para que nunca genere resistencia. Y un buen día, ¡sorpresa!, liberan a miles de presos de todo tipo, favor que será cobrado más adelante porque los utilizarán para defender a la revolución bolivariana y mantener a raya a la ciudadanía. Le dan voz, voto y cargos públicos a militares en ejercicio, destruyendo la institución y convirtiéndolos en opresores de la sociedad civil. Generan planes, bonos y tarjeta alimentaria como herramienta de control para la sociedad, y quien no se alinea a su ideología, no come. Estigmatizan a los empresarios, a los ricos, a los profesionales independientes, a todo aquel que se esfuerza por ganar su propio dinero. Crean un relato para hacerle creer a la gente que ellos no son responsables de ninguno de los problemas económicos. Y a la vez, crean un enemigo interno como los empresarios, los productores independientes, los productores petroleros, los productores agrícolas ganaderos. Y un enemigo externo, generalmente el Fondo Monetario Internacional, los capitales golondrina, los fondos buitre, los inversores extranjeros y, por supuesto, el imperio yanqui. Y hablando de Estados Unidos, vamos a romper un mito. Estados Unidos ha sido el principal socio comercial de Venezuela durante décadas. El único país que pagaba $30 millones diarios por la compra de petróleo. Por si no queda claro, Estados Unidos nunca nos bloqueó y nunca se metió. Las últimas sanciones están dirigidas únicamente a funcionarios corruptos del régimen y sus familias, que casualmente tienen sus grandes fortunas en Estados Unidos. Son expertos en propaganda política. Cuando ocurre algo importante, generan desinformación con noticias bizarras, absurdas, ridículas, desenfocándonos de lo importante y enfocándonos en lo frívolo e irrelevante. Para ello necesitan los medios de comunicación, comprándolos, tomándolos, generando grandes pautas publicitarias e incluso crean leyes de medios para imponer multas impagables. Por ejemplo, en Venezuela cerraron más de 3.500 medios de comunicación entre televisión, prensa, radio y medios digitales. Y cancelaron la transmisión de señales nacionales e internacionales de noticias. Encuentran la manera de diluir la división de poderes y crean nuevos poderes alineados a su ideología. En Venezuela eliminaron a la Corte Suprema de Justicia y a la Cámara de Senadores, instalaron un Tribunal Supremo de Justicia nombrando jueces a dedo, instalando así un suprapoder por encima de todos los demás poderes. Y adivinen qué, todos alineados con el régimen. Pero para sostener esta farsa democrática ante el mundo por más de 20 años, se necesita un actor indispensable en el falso juego electoral, gran parte de la oposición funcional al régimen. Además, el régimen se ha encargado de exportar la tecnología para el conteo y transmisión electrónica de votos a varios países del continente, desde Canadá hasta la Patagonia. En el exterior, como en un tablero de ajedrez, colocan sus fichas estratégicamente en los diferentes organismos internacionales para que actúen a favor de ellos en el caso que lo necesiten. Por eso es tan importante proteger las instituciones y cuidar la democracia, porque si la pierden, no habrá organismo internacional que pueda ayudarlos a rescatarla rápidamente. En Venezuela no hay una dictadura, hay una tiranía constitucional. En Venezuela no hay una crisis humanitaria, hay un genocidio, es un Estado fallido. No son políticos que se corrompieron en el camino, son criminales que tomaron el poder. No es casualidad que en los países donde no se han podido instalar generen caos, violencia y destrucción organizada. Tampoco es casualidad que los aliados y socios del régimen tirano venezolano viajen constantemente a Cuba para recibir directrices y seguir aplicando el plan en los diferentes países. Sabiendo que las leyes nacionales e internacionales garantizan la soberanía y a la vez la impunidad, está claro que podríamos sacar al tirano, mas no a la tiranía. Una tiranía enquistada en el poder, creando metástasis en todo el continente. Estos son solo algunos de los síntomas, pero hay muchos otros. Recuerda que se van adaptando a la idiosincrasia de cada país. Es bueno que te des cuenta de una vez que este tipo de regímenes primero te rompe las piernas y después te da las muletas para que se lo agradezcas. En ese contexto, cuando abras los ojos, te darás cuenta que todos los problemas políticos, sociales, económicos, de educación, de salud, no son errores. Todo está hecho a propósito.
El compromiso ciudadano es vital. Si un país no tiene sus instituciones sólidas y fuertes, el socialismo del siglo XXI es un virus letal. Difunde, tú eres el medio. ¿Por qué los organismos de derechos humanos no entran en acción contra el régimen tirano venezolano? ¿Te lo digo o no te lo digo? Te lo digo. Habrás notado que la ONU expresa alta preocupación ante violaciones a los derechos humanos, pero no ejecuta acciones contra quienes las originan. Incluso la Corte Penal Internacional se pronuncia aceleradamente en casos cuyos gobiernos son de derecha. Pero en el caso de Venezuela, con más de 20 años de denuncias, más de 9.000 ejecuciones extrajudiciales todas documentadas, reiteradas violaciones a los derechos humanos, crímenes grabados y transmitidos por las redes sociales, informes de Almagro, de Bachelet, de Human Rights Watch, etc. Con todo eso, la Corte Penal Internacional manifiesta abrir únicamente un expediente de investigación al respecto. ¿Y sabes por qué? Porque el régimen tirano genocida venezolano es de izquierda, y la mayoría de dichos organismos surgieron de la izquierda para defender derechos genuinos, pero con el tiempo se transformaron para proteger sus puestos públicos y señalar a viva voz las violaciones de los derechos humanos de gobiernos de centro o derecha, pero nunca de izquierda. No podemos permitir ningún tipo de tiranía, ni de derecha ni de izquierda. Mientras nosotros no cambiemos y exijamos hacer cumplir la ley, seguiremos viendo que estos organismos internacionales seguirán emitiendo su firme repudio, su alta preocupación y su elevado rechazo ante los actos cometidos fuera de la ley. ¿Y el castigo cuándo? ¿Y las acciones cuándo? Ah, claro, no existe un organismo imparcial multinacional que pueda extirpar un modelo que ha destruido la República, el Estado de Derecho, los poderes independientes y por ende la democracia. Señores de los organismos internacionales, ya no nos alcanza con sus elevados, altos y firmes pronunciamientos. Necesitamos acciones concretas, fechas límite para hacer que cambien las cosas. Porque estos regímenes saben desde el principio que ningún organismo puede hacer nada más que pronunciarse. Por eso avanzan impunemente contra una sociedad civil que desea prosperar en libertad. Yo ya te lo dije. Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con ello? Difunde, tú eres el medio.